pues tenemos, la verdad es que el cáncer de glándula suprarrenal no entra en lo que es el cáncer, o sea, de vías urinarias. Realmente ya entra en lo que es cánceres adrenales o ya sea neuroendocrinos. Pero debido a la cercanía con el riñón, entonces pues se decidió que se diera en este momento. Yo sé que muy probablemente pues el doctor ya lo comentó, pero la verdad es que no estaba presente, entonces yo creo que voy a repetir algunas de las cositas que él mencionó. Entonces, para la agenda de hoy, pues tenemos los síndromes endocrinos, anatomía y fisiología, carcinoma de la corteza adrenal, diagnóstico y tratamiento, feocromocitoma, diagnóstico y tratamiento. Entonces, bueno, cuando uno revisa la NCCN, se da cuenta que, primero que nada, pues al cáncer suprarrenal le llaman cáncer adrenal. Entonces, y también lo otro es que lo primero que uno ve cuando mira el abordaje diagnóstico es la pregunta si el paciente que está presentando una masa en la glándula suprarrenal es la primera vez que presenta un cáncer o no. Y entonces, he aquí el por qué pues había puesto esta frase sobre las personas que no tienen conocimiento de su pasado, ni su origen, ni cultura, son como árboles sin raíces. Entonces, esa era la forma en la que yo me sentía cuando empecé a leer este tema, porque me preguntaba el por qué le pregunta a uno la NCCN, este paciente ya presentó un tipo de cáncer antes. Entonces, porque los cánceres de glándula suprarrenal se encuentran sumamente relacionados con síndromes. Entonces, vamos a tocarlos ligeramente. Entonces, uno de ellos es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Entonces, pues en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es sumamente rara, tiene una incidencia de 2 por 100,000 habitantes y por lo general aparecen cánceres de pituitaria, glándula paratiroidea, timo, bronquiales, gastrinomas, en páncreas, duodeno y esta es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, esto significa que como es dominante, la persona que la hereda tiene una penetrancia del 90% a los 50 años. ¿Qué significa la penetrancia? Significa el hecho de presentarla la enfermedad. Entonces, dice que a los 50 años, pues las personas, el 90% de los que tienen esta mutación van a presentar ya algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿y cuál es la importancia de saber quiénes tienen o no esta mutación? Entonces, la importancia es porque los niños que tienen este tipo de mutaciones pueden llegar a tener enfermedades desde la primera década de vida. Entonces, y es como sumamente interesante porque hay que hacer screenings bioquímicos y radiológicos de manera anuales, buscando insulinomas en niños tan jóvenes como 5 años, en paratiroides como esta en niños a partir de los 8 años y gastrinomas a partir de los 20 años. Entonces, sí es algo que uno, pues como médico, pues sí tiene que saber, ¿verdad? Entonces, y que el screening, bueno, y que el screening pues debe ser anual, tanto químico como radiológico, ¿verdad? Entonces, bueno, también tenemos lo que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Sobre la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, esta es una enfermedad también hereditaria
autosómica dominante. Esta se divide en el tipo 2A y 2B. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre el 2A y el 2B? O sea, bueno, entonces la diferencia entre el 2A y el 2B es que pues menciona que el 95% de los pacientes que tengan el MEN tipo 2A, el 95% pues pueden llegar a tener feocromocitomas, bueno, no, el 95%, disculpen, puede llegar a tener carcinoma medular de tiroides, que es con lo cual se identifican este tipo pues, de síndromes. Entonces, esto nos interesa más como a nosotros, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo de cánceres de glándula adrenal. Entonces, 95 cáncer medular de tiroides y el 50% va a tener, puede presentar feocromocitomas. Entonces, y este tipo 2A puede dividirse en tres tipos. Una que es la que presenta amiloidosis, líquen amiloidótico mencionaba ahí, que es esta paciente que presenta incrustaciones de amiloide en la piel. El otro es el MEN2A, que se encuentra asociado a Hirschsprung, a enfermedad de Hirschsprung, que es la ausencia de pues, neuronas en el intestino de los pacientes sumamente jóvenes, recién nacidos. Y la otra, que es la familiar. Entonces, que se encuentra relacionado con la neoplasia medular de tiroides. Entonces, el otro tipo, el MEN2B, es mucho más agresivo. Entonces, ¿por qué? Porque dice que el 100% pues se va a encontrar asociado a lo que son los cánceres medulares de tiroides y el 50% pues va a presentar lo que son feocromocitomas. Es mucho más agresivo y aparte de esto, pueden presentar en la mucosidad oral y también en orofaringe lo que son neurogangliomas, que es esto que podemos ver aquí en la lengua. Entonces, es sumamente importante que nosotros sepamos si hay pacientes que han sido afectados en la familia, se sepa si los niños se encuentran afectados. ¿Por qué? Porque debido a que que es más agresivo el tumor, pues debe de hacérseles una tiroidectomía profiláctica a tan temprana edad como al año de edad. ¿Por qué? Porque si no, estos pacientitos a muy temprana edad van a presentar cáncer medular de tiroides y por lo regular la mayoría muere a los 21 años por enfermedad metastásica. Entonces, otros síndromes que se encuentran relacionados también con los cánceres de glándula suprarrenal es el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es este niño que tenemos aquí. Lo interesante de estos niños es que pues presentan macroglosia, pueden presentar defectos en la pared abdominal, pueden presentar también defectos a nivel renal, el síndrome de Li-Fraumeni, que es una alteración del P53, síndrome o enfermedad de von Hippel-Lindau, que es alteración en VHL, y esto me llamó como mucho la atención porque pues es riñón, ¿verdad? No es glándula suprarrenal, pero me imagino que por encontrarse en cercanía, pues la glándula suprarrenal también se encuentra afectada. Y por último, uno de los otros síndromes que tenemos es la enfermedad de von Recklinghausen, que es la neurofibromatosis tipo 1. Esta es debido a una alteración en la neurofibromina tipo 1. Bueno, entonces, para hablarles, como les decía, para hacerle un poquito de raíces a este árbol que estamos creando,
Entonces, porque a veces uno como que, bueno, en mi caso me cuesta un poquito entender, entonces tengo que tener como un poquito de contexto para entender las cosas y después se me hace más fácil. Entonces tenemos esta es la glándula suprarrenal. Bueno, entonces la glándula suprarrenal pesa aproximadamente como unos 6 gramos, se encuentran de manera bilateral superior al riñón y lo importante es que está compuesta de dos tipos de tejido embriológicamente diferentes. ¿Por qué? Y esto es como, a mí me llamó mucho la atención. Entonces tiene lo que es la corteza y tiene lo que es la médula, cada uno de diferente tipo histológico. Y lo que es la cápsula, ¿verdad? Entonces, la médula pues se compone de células enterocromafines. Entonces, solo con nosotros oír que son células enterocromafines, entonces sabemos que muy probablemente el tipo de tumor que se van a dar en células enterocromafines son tumores neuroendocrinos. Entonces, ¿qué van a liberar? Pues epinefrina, norepinefrina, y luego tenemos lo que es la corteza, que se va a dividir en tres, que es la zona reticular, la zona fasciculada y la zona glomerular. Entonces, ¿qué hormonas relacionadas? O sea, cada una de estas, eso es como lo interesante, cada una de estas zonas pues va a producir diferente tipo de hormonas. Entonces, esto se encuentra pues regido por lo que es el sistema renina-angiotensina y entonces la zona glomerular pues lo que libera son mineralocorticoides, por ejemplo la aldosterona, luego tenemos la zona fasciculada que lo que va a liberar son glucocorticoides como lo es el cortisol, la cortisona, y luego tenemos la zona reticular, que lo que libera son andrógenos de hidroepiandrosterona y como ya les había mencionado, la médula. Entonces, dependiendo, entonces he aquí el por qué, o sea, dependiendo de dónde se genere o de qué tipo de célula sea, esta es el tipo de hormonas que va a liberar nuestro tumor y el tipo de sintomatología que vamos a tener. Entonces, bueno, es difícil, yo no lo sabía, pero menciona que es difícil diagnosticar si, eh, si los cánceres, vamos a decirlo de esta manera, el cáncer de glándula suprarrenal se va a dividir en dos, para hacernoslo de manera más sencilla. Son sumamente raros. De la médula van a salir los feocromocitomas, tumores neuroendocrinos que por encontrarse de manera adrenal se llaman feocromocitomas, pero que si estuvieran de manera extraadrenal, pues serían paragangliomas. Y lo que se encuentre en la corteza, pues van a ser carcinomas adrenocorticales. Entonces, pues se puede decir que está sencillo, ahora son solo dos tipos de tumores. Entonces, pero, aquí viene el pero. Menciona que es difícil diagnosticar o saber si este tipo de masas, después de resecadas, si fuesen muy pequeñas, si son malignas o benignas. Y que solo por el único hecho de liberar hormonas uno no puede saber si son malignos o benignos. Entonces dice que lo único que sí se encuentra normal son los criterios, estos son los criterios de Weiss para lo que es el carcinoma adrenocortical. Entonces aquí tenemos en esto se basa los patólogos para saber si son malignos o benignos. ¿Por qué? Porque menciona que si no tiene, o sea, si son muy pequeños, si no hay invasión, si no hay metástasis,
entonces podría ser algo benigno. Entonces aquí pues califican el grado nuclear, el número de mitosis, las mitosis atípicas. Entonces cada uno de estos le va dando un punto. Si tiene invasión venosa, invasión sinusoidal. Entonces, para decir que una masa es un adenoma o es un carcinoma, solo necesitamos 3 puntos en la clasificación de Weiss. Ahora, para el feocromocitoma, tenemos 2 tipos de clasificaciones, que es la de Paz, que es la escala de feocromocitoma, y la de GAP, que es la graduación de feocromocitomas adrenales y paragangliomas. Entonces, pero según la OMS, pues no están autorizadas, pero sí son funcionales. Entonces, en estos 2 cuadros, pues están comparando a las 2 clasificaciones, y pues en los recuadros ponen las diferentes características que pueden tener, pero que en las mismas, que se repiten en las clasificaciones, como los nidos tumorales, la celularidad y la invasión vascular y capsular. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de los carcinomas adrenocorticales, bueno, entonces, este fue un caso de una paciente de 38 años que había tenido un carcinoma adrenocortical. Le hicieron la resección, y la paciente pues había llevado un buen control de la enfermedad por 12 años, o sea, vigilancia. Luego a los 12 años pues decide embarazarse y abandonar toda vigilancia. Entonces, luego la paciente pues empieza a presentar nuevamente pues síntomas cushingnoides. Entonces decide consultar y se evidencia que la paciente pues nuevamente presenta una neoplasia en la glándula suprarrenal, a pesar de que esta pues había sido reseccionada según la literatura, o sea, según lo que menciona este reporte de caso. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar nosotros los carcinomas adrenocorticales? Muchos hemos oído la palabra incidentaloma. Entonces, la forma en la que vienen los pacientes con nosotros es, o sea, ¿cómo es que se diagnostica un paciente con un CA de glándula suprarrenal? Entonces, bueno, o el paciente tiene sintomatología que hace que consulte, o 2, el paciente se hizo un estudio por alguna otra razón y pues aparece una masa en la glándula suprarrenal tomando el nombre de incidentaloma. Entonces, pues menciona que las formas en las que podemos hacer el diagnóstico, ya el doctor no lo mencionó, no lo voy a repetir tanto, pero es hacer niveles séricos de colesterol basal en la mañana, y también niveles de cortisol en saliva. Lo interesante de hacerlo en saliva es que no necesita de albúmina, y posteriormente pues debemos de hacer una supresión. También tenemos que tener niveles basales de ACTH. Entonces luego se da una supresión con 1 miligramo de dexametasona, y entonces medimos nuevamente los niveles de cortisol. Entonces, porque esto es totalmente medido, o sea, esto es totalmente dirigido por la ACTH. Entonces, si a pesar de que hay una supresión de la ACTH, continuamos con niveles elevados de cortisol, pues muy probablemente nos estemos encontrando ante lo que es un carcinoma adrenocortical, porque son independientes. Entonces, también, pues, si tenemos signos de virilización, podemos también hacer niveles o sea, de andrógenos, porque recordemos que pues, también es productora de epiandrosterona, o ya sea que haya feminización. Entonces, para los estudios de imágenes,
pues menciona que con correlación de la clínica y laboratorios, pues tiene un 100% de sensibilidad. Entonces, y los estudios pues, preferidos son la resonancia magnética y lo que es la tomografía. Entonces, en esta tomografía, pues era una niña de 6 años, es una niña de 6 años que presenta una masa redonda con múltiples áreas de necrosis en la glándula suprarrenal. Se confirma que es un carcinoma adrenocortical y en este caso es un paciente de 47 años. Esta es una resonancia magnética donde también pues podemos evaluar que el paciente pues presenta una masa en la glándula suprarrenal y en este caso también se confirma que es un carcinoma adrenocortical. Entonces mencionaba que podemos usar tanto uno como lo otro, pero que el plus que le daba la resonancia magnética a lo que es el diagnóstico de los carcinomas adrenocorticales, que debido a que se encuentran pues en el polo superior del riñón es que a veces puede haber invasión a lo que es el hígado. Entonces esto nos permitía como diferenciar si había invasión hepática o no. Bueno, entonces habiendo hablado un poquito de de lo que son los carcinomas adrenocorticales, pues nos pasamos a lo que son los feocromocitomas. Entonces, pues los feocromocitomas, como lo había mencionado, están pues hechos de células enterocromafines, van a liberar norepinefrina, y entonces el paciente, ese es el tipo de sintomatología que puede presentar, ¿verdad? Sudores, cambios en la presión arterial, eh, y en este caso, pues tenemos lo que es un PET scan, en donde se evidencia que el paciente pues tiene un feocromocitoma, y aquí también vemos cómo pues estos son paragangliomas, porque pues recordemos que también están relacionados, es un paraganglioma paravertebral, y pues este es disculpen, este es un centellograma y este es el PET, me equivoqué. Entonces, este es el PET donde se evidencia feocromocitomas bilaterales. Y entonces, ¿qué triada clásica vamos a tener con lo que es el feocromocitoma? Pues cefalea, palpitaciones y sudoraciones, todo dado por el tipo de catecolaminas que están liberando. Entonces, pues mencionaba que es nuevo, pero que a partir de 2017 pues ya hay un estadiaje tanto para lo que es los carcinomas adrenocorticales, y también hay estadiaje para los feocromocitomas. Entonces, pues ya lo había explicado el doctor. Entonces, y pues el doctor muy amablemente y muy específicamente nos comentó pues el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? ¿Por qué el tratamiento quirúrgico? Porque el tratamiento quirúrgico es el pilar del tratamiento de estos tumores. Entonces, ¿qué pasa si, pues, al realizar la cirugía y al evaluar la patología, pues evidenciamos que el tumor no hubo una R0? Entonces, aquí pues puede entrar lo que es la radioterapia eh, en, en lo que es el carcinoma adrenocortical. Y, bueno, entonces fíjense que cuando hablamos de quimioterapia, tanto de feocromocitoma como de carcinomas adrenocorticales, pues en ningún momento habla de neoadyuvancia, sino que realmente la quimioterapia se va a dar solo, o sea, lo que usted debe de buscar como médico tratante es la resección completa, que el paciente pues pueda ser resecado. Pero entonces, pero si no es así,
Entonces, la NCCN pues divide a los carcinomas adrenocorticales como para darles tratamiento sistémico, como metastásicos o irresecables. Entonces, los regímenes preferidos es darle platino con etopósido y doxorubicina más mitotane. Otros regímenes que se han probado es dar pembrolizumab más mitotane y útil en ciertas circunstancias la estreptocina. Entonces vamos a evaluar aquí. Entonces solo antes de pasar aquí, digamos que pues nuestro paciente ya fuese operado, o que al evaluarlo, pues tal vez no pueda resecarse todo, pero podría entonces dársele radioterapia y por lo menos tratar de, o sea, de hacer, mencionaban de realizar una citorreducción, aunque fuese un R2, entonces me imagino que sería algo como un debulking, ¿verdad? Entonces, y que los pacientes, tanto en los carcinomas adrenocorticales como en los feocromocitomas, pues pueden quedar en observación, ¿verdad? Pero eso es cuando ya los pacientes pues han sido operados. Entonces, en este caso, pues que ya el paciente ya desde la evaluación es metastásico o la enfermedad está muy avanzada, es una etapa clínica 4, así lo menciona Evita. Entonces, como les mencionaba, entonces lo que se les da, en este estudio, lo que hicieron eran 304 pacientes. Entonces, la verdad es que con los cánceres de glándula suprarrenal, las opciones terapéuticas son muy escasas. Entonces, tenemos este estudio que la verdad es que lo quise incluir porque lo que hacen es comparar, darle cisplatino más etopósido con doxorubicina y mitotane versus mezclar mitotane con estreptocina. Entonces, aquí lo que tenemos es que entonces eran 304 pacientes, hicieron una aleatorización 1 a 1. Entonces, aquí, pues, en la progresión, en la supervivencia libre de progresión, en la mediana, pues solo alcanzan los que se encuentran en el esquema EDP, que es etopósido, doxorubicina, el AP de platino y el mitotane, pues solo alcanzan 5 meses. Y los que se encuentran en mitotane y el otro componente solo alcanzan 2 meses. Entonces, pero fue estadísticamente significativo con una P menor de 0.001. Pero estos pacientes, cuando se habla de lo que fue la supervivencia global, pues no hubo una diferencia significativa, ya que en la mediana de supervivencia global, los que se encontraban en EDP vivieron 14 meses y los que se encontraban con mitotane y el otro componente, pues vivieron 12 meses. Entonces, podemos ver por qué es el régimen preferido el utilizar esta combinación de quimioterapia. Entonces, al mismo tiempo podemos evaluar qué tan funcional es la estreptocina. Entonces, aquí tenemos también otra tabla donde nos habla, esto quise ponerlas en la misma diapositiva, ¿por qué? Porque vamos a ver, para mí, en este caso, EDP dobla dobla las respuestas a comparación de la estreptocina con mitotane. Entonces, podemos ver que respuesta completa
tuvieron 2 versus 1, libre de enfermedad después de la cirugía, 4 versus 2, respuesta parcial 29 versus 11, aquí la triplica, enfermedad estable 53 versus 34, progresión de la enfermedad, aquí la mitad de los pacientes progresaron, 43 versus un 88%, y lo otro es que hubo un control de la enfermedad de 88 versus 48, pero lo que sí es que obviamente, pues al ser una quimioterapia combinada, pues no lo mencionaban así en el estudio, obviamente, pero porque decían que al final no era mucha la diferencia entre los eventos serios, pero la verdad es que sí fue una diferencia para mí, pues sí fue significativa. 86 pacientes en la quimioterapia combinada versus 62. Y si se dan cuenta, una insuficiencia adrenal del 5 versus 1, la toxicidad en la médula ósea 17 versus 3, eventos tromboembólicos 10 versus 0. Entonces, la verdad es que pues sí responden mejor, doblan la tasa de respuesta y en algunos casos hasta la triplican, pero hay más eventos adversos. Y otro de lo que mencionaban de los esquemas que pues también se podían utilizar, entonces ese bloqueo con PD-1, entonces en este estudio fueron 39 pacientes a los que le administraron pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas. Entonces, de estos 39 pacientes, menciona que los que realmente tuvieron una respuesta parcial fueron 9. Entonces, de estos, solo 7 presentaron enfermedad, o sea, tuvieron una enfermedad estable, que al final para mí una enfermedad estable también es una respuesta. 15 progresaron y un 23% pues tuvo una respuesta objetiva según RECIST, con un control de la enfermedad de un 52%. Y entonces lo que les quiero mostrar aquí es esta tabla. Esta tabla, cada una de las barras es uno de los pacientes. O sea, recordemos que en este estudio, pues eran pacientes que ya habían podido recibir mitotane, porque menciona, eso no lo menciona ni DeVita, ni lo menciona la NCCN, pero menciona que a veces administran mitotane de manera neoadyuvante para los carcinomas adrenocorticales. Entonces mencionaban que pues sí, permitían que estos pacientes hubiesen podido haber recibido mitotane antes. Entonces, la cuestión es que les dieron pembrolizumab. De estos, pues como ya se los mencioné, solo 9 respondieron, solo 9 tuvieron una respuesta parcial, ninguno hizo una respuesta completa. Entonces, graficaron estos 9 pacientes. Entonces menciona que de estos pacientes, 3 pues recibieron 24 meses de tratamiento y continúan aún con respuesta de lo que es pembrolizumab hasta el momento de realizar el estudio. Este puntito rojo que ellos colocan aquí es que había presentado una pseudoprogresión, pero que luego pues el paciente pues continuó adecuadamente. Luego tenemos lo que es la barra 5, que este paciente pues sí presentó una progresión. Y luego tenemos los pacientes que sí, todas las flechitas que están, pues o sea, que continúan es porque siguen teniendo respuesta. Entonces, menciona aquí que los pacientes pues continúan con respuesta, pero que tuvieron que quitarles el medicamento por decisión del médico. Probablemente pues han de haber presentado alguna reacción adversa, pero siguen respondiendo hasta el momento. Entonces, pues es una opción, una enfermedad con tan pocas opciones, ¿verdad?
Y luego tenemos lo que es el feocromocitoma metastásico irresecable. Entonces, el esquema de elección en la NCCN es el CBD cada 21 días, donde se utiliza ciclofosfamida, 750 miligramos, vincristina, 1.4 miligramos, dacarbazina, 600 miligramos. Y otro de los esquemas, no quiero confundirlos, es que también, pues, otra opción es utilizar temozolamida, 250 miligramos. Recordemos que estos pues ya son pacientes etapa clínica 4, que en algunos casos pues esto es paliativo también. Y para la sintomatología, pues recordemos que son tumores liberadores de catecolaminas, pues podemos utilizar lo que es octeotidelar de 20 a 30 miligramos cada 4 semanas. Este es el de elección porque el otro octeotide pues debe de colocarse 3 veces al día. Entonces, este es como mucho mejor para los pacientes. Entonces, bueno, ¿en qué se basa la NCCN? Entonces tenemos este estudio de quimioterapia combinada con ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina en pacientes con feocromocitoma maligno y paragangliomas. Nuevamente siempre aparecen los paragangliomas porque pues ya lo mencionamos, ¿verdad? Son muy parecidos, solo que están en diferente lugar. Entonces esto fueron 17 pacientes con una edad promedio de 54 años, con una mediana de seguimiento de 60 meses. El 47% pues presentó una respuesta parcial o completa. Un 23% no tuvo una respuesta significativa, un 29% no tuvo respuesta, 40 meses de supervivencia libre de progresión y la supervivencia en aquellos pacientes que tuvieron una respuesta parcial o una respuesta completa fue de 6 años. Aquellos con respuestas no significativas, pues fue de 4 años, y la supervivencia en los que no tuvieron respuesta, pues fue de 3 años. Entonces, ahorita ya vamos a terminar. Entonces, ya se los prometo, me quedan como 1 o 2 diapositivas. Entonces, pues este es uno de los, en este estudio se basa para dar el esquema de CBD, y otro de los tratamientos es dar yodo 131, que es el MIBG. Entonces, ven la eficacia y la seguridad de la terapia, porque esto es sumamente específico para los pacientes con feocromocitomas avanzados. Aquí, pues, lo único que quiero mencionarles es que, pues, en estos pacientes se debe de evitar darles el ocreotide. Fueron 68 pacientes, y entonces aquí lo que utilizaban era, o lo que ellos evaluaron fueron la reducción de los medicamentos antihipertensivos y la respuesta con RECIST. Entonces, a uno les pudieron administrar una dosis y a otro les pudieron administrar 2 dosis terapéuticas, y aquí pues es una sumatoria de los que recibieron una dosis y 2 dosis. Entonces, pues solo para evaluar aquí que pues los pacientes que recibieron una dosis, el 6% pues tuvo una reducción en los medicamentos, versus un 32% de los que recibieron 2 dosis. Aunque pareciera pues no ser significativo, porque lo estamos comparando un 6 contra un 94% y un 32 versus un 68%. Entonces, ninguno tuvo respuesta completa. Respuesta parcial hubieron con 2 dosis terapéuticas, y lo que sí es que hubo enfermedad estable en un 68% de la población, y pues para concluir, la resección quirúrgica es el pilar en el tratamiento de los cánceres de la glándula suprarrenal, y las opciones terapéuticas para los carcinomas adrenocorticales y los feocromocitomas metastásicos o irresecables son escasas, pero
pues brindan alivio al paciente y nos regalan pues calidad de vida y más tiempo libre de progresión. Entonces, eso era lo que tenía para el día de hoy. Doctor, ahora lo que son los, sobre lo que es